puedo poner aquí? Abajo, abajo. Juan Ignacio, Juan Ignacio, Juan Ignacio. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, curioso. Vamos a tratar un tema donde la hipocresía es norma, donde las mentiras campan a sus anchas en los textos legales, donde la superstición impera y donde, desgraciadamente, vemos que no se atiende nunca a criterios técnicos, médicos, científicos o simplemente de derechos humanos. Tratamos en este Parlamento de Andalucía hoy, y somos de los últimos, sobre el tema de la regularización y regulación del cannabis en sus distintos usos y aspectos. Parlamentos como el cántabro, a iniciativa de todos los grupos, pero fundamentalmente del Partido Popular, el canario, la Asamblea de Murcia y otros parlamentos autonómicos nacionales ya han aprobado de manera conjunta, a iniciativas de Ciudadanos o del Partido Socialista, lo que contiene esta proposición no de ley, que básicamente es, en principio, la regulación del uso terapéutico o medicinal del cannabis, pero también la regulación del uso lúdico o recreativo. Como han podido ver, se trata de una planta, no es una sustancia, ni es un medicamento, ni es un fármaco. Si han leído ustedes algo acerca de la legislación sobre farmacia y medicamentos, las plantas medicinales no se pueden vender en las farmacias porque no cumplen los requisitos técnicos de dosis exacta continua en el suministro de remedios que curan o que son terapéuticos a las personas. Un farmacéutico no puede garantizarte que una planta va a tener la misma dosis que la planta que vendió ayer, y por eso no se pueden vender. Pero efectivamente no está prohibido el cultivo de plantas medicinales. Cualquiera puede plantar en su campo aloe vera, que se utiliza en multitud de compuestos farmacéuticos y medicinales. Es curioso el asunto de la prohibición que se ha basado en principios que inspiraban el derecho penal inquisitivo europeo en su lucha contra las brujas. Se siguen esos mismos principios en la regulación de la prohibición de determinadas sustancias psicoactivas, y que cuando eso ya, con el racionalismo decayó, se siguieron en la regulación penal, en la prohibición, los principios que inspiraban los delitos de propaganda y de opinión de las dictaduras. Bien. Desde hace años, numerosos miembros del mundo de la medicina vienen abogando por la utilización del cannabis como remedio terapéutico, fundamentalmente en patologías que causan dolores. El cannabis no va a curar, pero sí va a aliviar. Siempre se habla de numerosos estudios. Lo curioso es que aquí en España no se ha podido hacer nunca ningún estudio con humanos porque están prohibidos. Nadie obtiene una licencia para experimentar con psicoactivos. Lo que conocemos por otros países. Hace poco, la Academia de las Ciencias Médicas de Estados Unidos emitió un informe junto con el Ministerio de Canadá, donde reconocían que las posibilidades terapéuticas que se estaban abriendo respecto al uso medicinal del cannabis eran enormes, y destacaban dos factores fundamentales. Uno, el bajo coste del mismo, por un lado, y por otro, la baja adicción que creaba. Cualquier otro remedio farmacológico puesto en la calle por la industria farmacéutica crea de media entre 50 y 100 veces más adicción en el cuerpo humano que el uso del cannabis para las mismas patologías. Traemos esto aquí porque va a ser inevitable que probablemente en los próximos 3, 5, 7, 8, 10 años veamos en la mayoría de los países de nuestro entorno aprobadas leyes que regulen tanto el uso medicinal como el uso ocioso o simplemente lúdico. Un Estado, Uruguay, y no fue a propuesta o iniciativa de su presidente Mújica, conocido por todos, sino de su propio órgano legislativo, aprobó en 2013 la regulación y el uso del cannabis con fines solamente recreativos. Y otro Estado, Colombia, en el verano de 2016, ha aprobado una de las leyes más avanzadas del mundo en el uso medicinal y científico del cannabis. Creo que nadie puede decirle a ningún colombiano el problema que puede originar en un Estado, en una sociedad, el asunto de las drogas. 4 estados norteamericanos regulan ya actualmente el uso recreativo y 36 estados regulan el uso medicinal.
aquellos estados que actualmente permiten la comercialización de cannabis para usos recreativos conjuntamente suman más de 40 millones de habitantes y obtienen una recaudación media anual de impuestos girados solamente sobre la sustancia en el momento de la venta, que oscila entre el 25% a partir de una onza y luego va incrementándose, obtienen unos ingresos superiores a los 6.000 millones de dólares anuales. Traducido a España, el negocio del cannabis, si reguláramos esto correctamente, tanto en su aspecto medicinal como lúdico, probablemente generaría un marco de negocio superior a los 10.000 millones de euros, tanto en la cifra de negocio total como en el turismo y todas las diversas opciones que parten de esta planta, que a nivel vegetal equivale a lo que nos proporciona el cerdo. Prácticamente es aprovechable todo de ella. Si han leído la proposición no de ley, verán que hay dos compuestos fundamentales en la planta, el tetrahidrocannabinol, que es el principio activo, y el CBD-cannabinol, que se utiliza fundamentalmente con fines terapéuticos, puesto que afecta o interacciona con el sistema nervioso y eso alivia numerosos dolores. Uno de los últimos estudios, realizado por 4 prestigiosas universidades norteamericanas con ratones, ha descubierto que el sistema endocannábico, saben ustedes que los principios activos de determinadas sustancias funcionan porque tenemos receptores neuronales que interactúan con esas sustancias, si no, no funcionarían como lo que se conoce habitualmente como droga. Bueno, pues es el sistema endocannábico de los humanos el que se ocupa de restaurar, proteger y curar los daños cerebrales. Es decir, si nos pusiéramos un poquito bestias, podríamos decir que en el futuro el cannabis será una de las bases medicinales esenciales para luchar contra el Alzheimer, el Parkinson, artritis, dolores reumatoides, etc. Saben ustedes que hasta los años 50 en España se vendían cigarritos de cannabis para tratar enfermedades asociadas con el asma, la tos y multitud de patologías del sistema respiratorio. Sabrán ustedes también que grandes autores del siglo XVIII y XIX, y bien entrado el XX, han fumado cannabis de manera habitual y todos disfrutamos actualmente de sus obras. Sabrán ustedes además que multitud de sustancias psicoactivas, drogas, han sido consumidas por las capas altas de la sociedad, es decir, nobles y burgueses. Y finalmente sabrán ustedes que curiosamente prohibimos las drogas cuando tienen acceso a ellas los pobres. Cuando los pobres empiezan a consumir drogas es cuando los estados comienzan a prohibirlas. Hasta entonces las drogas no estaban prohibidas y eran de uso habitual por las clases altas. En esta propuesta que se hace un compendio de tanto las PNLs presentadas por todos los grupos como las normativas aprobadas por el Parlamento navarro y vasco, que han sido tumbadas posteriormente por el Tribunal Constitucional basándose en un principio que es difícil de comprender, y es que si no son medicamentos, cuando se usan de manera lúdica, no entendemos por qué las autoridades farmacéuticas se meten en esta materia. Y, bueno, desde el punto de vista científico, los datos oficiales, y aquí hacemos políticas públicas, son los que constan, en teoría, en las publicaciones que en el Diario de las Cortes hace la delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas. Tenemos una media de consumidores habituales, recogido de manera constante en las publicaciones que cada 2 años hace el Plan Nacional de Drogas, de un mínimo de 3 millones de personas. Las últimas cifras de 2016 hablan de 4.275.000 personas que consumen cannabis habitualmente en este país. Desde el punto de vista del consumo anual, el mismo Plan Nacional de Drogas eleva esa cifra y nos advierte de que aproximadamente el 9% de la población consume cannabis al menos una vez al año. Lo curioso es que las incidencias sanitarias son mínimas y los tratamientos contra la adicción a estas sustancias registrados oficialmente no superan los 30 anuales. En el mundo de la ciencia, cuando sobre una población de estudio de 3 millones tienes a 30 afectados, el número es tan marginal que no se tiene en cuenta. También sabrán ustedes que los tratados internacionales que nos vinculan en esta materia y que establecen listas sin criterio alguno, la mera inclusión de cualquier sustancia, producto o compuesto en alguna de las listas implica automáticamente su prohibición de uso, comercio e intenta castigarse por los Estados, comienzan diciendo que las naciones firmantes tienen como intención preservar la salud física y moral de la humanidad. ¿Por qué traemos a colación a esta PNL el uso también lúdico o recreativo frente al uso solamente medicinal? Pues porque no merece la pena seguir engañándonos. El principio activo está en la planta y es lo que ocasiona la actitud hipócrita por parte de la mayoría de los legisladores actuales.
alterar la conciencia es algo que el legislador no consiente. Parece ser que abrir tu mente, pensar de otra manera o pensar diferente se prohíbe por la mayoría de los Estados. Espero que en sus intervenciones sean capaces de explicarme en qué puntos divergen respecto a esta PNL, si, como digo, sus grupos han presentado las mismas propuestas. Gracias, señoría.